Bien, ahora vamos con los requisitos. Los requisitos para la desactivación de los micromachismos. Pues uno de los primeros requisitos es intentar develar sus puntos ciegos en relación con su propia posición de género. ¿Qué significa? Al hombre se le tiene que saber, se le tiene que hacer saber que hay cosas que no ve, ¿sí? Los llamados puntos ciegos. Cosas que él mismo no ve en relación a su concepción de género. Significa que él mismo se empiece a dar cuenta que él, a pesar de que en muchas de las ocasiones no es abiertamente machista, bueno, pues sí tiene algunos pensamientos rígidos con respecto a las cosas que deben de hacer los hombres y las cosas que tienen que hacer las mujeres. Hacerle ver que a pesar de que no es un machista declarado, pues sí tiene algunos prejuicios. Lo que sigue es justamente es esto: revisar los propios prejuicios sexistas, sobre todo en relación con los patrones de reciprocidad, justicia, injusticia, cuidado, no cuidado del otro. Esto es ver qué tanto realmente la persona no es machista como tal, pero sí tiene algunos prejuicios al respecto, y también aclararse la creencia sobre la validez de los hechos abusivos y de la propia reacción frente a ellos. O sea, que realmente la persona se empiece a dar cuenta cuál es tu reacción, cuáles son las cosas que tú realizas y cómo la otra persona se está sintiendo. Entonces, básicamente es revisar mis propios patrones machistas, ver los puntos ciegos, es decir, las cosas que no estoy viendo, pero que a lo mejor me pueden estar manifestando algo, y lo más importante, pues checar la creencia de que si estas valideces o si estas formas de pensar son yo mismo las valido o yo mismo estoy de acuerdo con ellas. Y bueno, una de los principales requisitos para la desactivación, de los micromachismos, pues es tener la capacidad de confrontar, es decir, tener la capacidad de reconocer que se está siendo machista, aunque sea a nivel micro, y de aceptar algún tipo de autoafirmación, es decir, aceptar algún tipo de instrucción al respecto. Primero, pues obviamente, también conocer qué son los micromachismos es uno de los requisitos de esta situación. Otro de los requisitos es conocer los modos de construcción de la condición masculina. ¿Qué significa? Ver realmente cómo nosotros nos la hemos arreglado culturalmente, y a lo mejor no es de manera intencional, pero cómo es que yo he aprendido a través de la cultura, a través del relato de otros, a través del aprendizaje vicario, por ejemplo, cómo yo he aprendido a ser machista y cómo lo he aplicado a mi vida, ¿sí? Tener una actitud de alerta para detectar las maniobras de control de los varones, es decir, si vamos a estar frente a frente con un varón, estar continuamente checando cuando el varón me quiere manipular. ¿Para qué? Para estar rebotándole el intento de manipuleo de forma tal que él se escuche y se dé cuenta para que logre cambiarlo. Y por último, saber que es probable que el varón intente ejercer maniobras de control sobre el terapeuta. Esto es muy común porque de alguna manera el varón ha estado acostumbrado durante gran parte de su vida a manipular, no por una situación perversa, y aquí me detengo para decirlo básicamente un poco en defensa, por decirlo así. No es que el hombre diga, sí, yo quiero el control y el dominio y el poder y yo voy a ejercer tales cosas. No, son cosas que hace el sujeto sin saberlas, y justamente nosotros como terapeutas, en nuestra labor es hacérselas ver y hacérselas saber. ¿Para qué? Para que de alguna manera esté más consciente y logre tener un mejor abordaje de las mismas, o un abordaje más efectivo en ese sentido. Vámonos, es todo lo que vamos a ver de varones. Vamos a dejar el tema de los niños al final, y yo me quiero adelantar al tema de las mujeres como contraparte del varón. Nos vamos a ir a la parte donde dice violencia hacia las mujeres, para que nosotros también identifiquemos, ya tenemos de alguna manera identificado el modus operandi del agresor. Ahora vamos a ver cuáles son los efectos de esta agresión o de esta violencia sobre las mujeres, cuando en alguna de las ocasiones, desafortunadamente, la mujer misma tiende a perpetuar ese patrón de maltrato. Leonore Walker es una psicoterapeuta que trabaja mucho en grupo de reflexión con mujeres. Así como hay grupo de reflexión con hombres, también hay grupo de reflexión con mujeres, y nos habla de 8 pasos para la atención a la violencia conyugal,
El primero es efectuar un diagnóstico de riesgo evaluando la seguridad de la víctima y de los otros destinatarios posibles. Para efectuar un diagnóstico de riesgo, lo primero que tenemos que saber es si la persona está en situación de desventaja. Muchas veces cuando la mujer es migrante y el hombre tiene su estadía ilegal, por ejemplo en Estados Unidos, esta la coloca en una situación de desventaja sobre el hombre. Vamos a ver si tiene alguna situación de desventaja, alguna discapacidad, si cuenta con apoyo de familiares, si ella misma es adicta, ¿sí? Y qué tan consciente de la situación de peligro se encuentra. Porque es muy común que realmente la gran mayoría de las mujeres que son violentadas no tengan conciencia de su situación de peligro. Entonces, evaluar un diagnóstico previo es para saber si hay desventaja con respecto al varón. Muchas mujeres realmente no se encuentran en desventaja porque incluso son profesionistas o trabajan por sí solas. Y entonces eso es un factor de menos riesgo, ¿sí? Entre más ventajas o entre más al igual esté la mujer con respecto al varón, esta situación de violencia es muchísimo más controlable. Si tiene una discapacidad física o psíquica, pues es una situación de desventaja también, habría que evaluarlo. Si tiene apoyo de familiares, es más probable o la mujer corre menor riesgo y está muchísimo más segura que cuando no lo tiene. Apoyo de familiares directos o indirectos, o inclusive una red, si no hay familiares, pues al menos que haya amigos o amigas que puedan de alguna manera brindarle refugio a esta mujer. Si la mujer sufre de adicciones, eso es un factor importante que señalar, y también si la mujer tiene conciencia de la situación de peligro. En gran parte de ellas, repito, muchas mujeres no están conscientes de esta situación. Entonces, primero hay que evaluar el diagnóstico de riesgo. ¿Para qué? Para asegurar o evaluar la seguridad de la víctima y de otros destinatarios posibles. Luego, ayudar a que se nombre el abuso. En muchas de las situaciones, la mujer no sabe qué es lo que está sintiendo o no sabe qué es lo que está ocurriendo. Lo primero que le tenemos que ayudar es a que ella le dé nombre a lo que esté sintiendo, que le dé nombre a lo que está pasando. ¿Para qué? Para que pueda identificarlo. Identificándolo, también lo pueda relatar a otras personas. Entonces, ayudar a que se nombre el abuso es el segundo objetivo. El tercero es buscar la seguridad y protección de mujer e hijos. Seguramente en la comunidad, en Houston, el departamento de policía estará muy en contacto con algunas instituciones que le puedan dar albergue temporal o inclusive asistencia social a mujeres y niños que estén siendo víctimas de maltrato. En ese sentido, pues hay que ser canales de apoyo para buscar la seguridad y protección de mujeres e hijos, inclusive en las propias iglesias, si es posible darles alguna especie de cobijo, o dentro de la misma comunidad, si hay algún hogar voluntario o una red de apoyo lo suficientemente fuerte como para brindarle atención emocional a esta persona y darle seguridad, bueno, pues también tenemos que echar mano de estos recursos. ¿Para qué? Para buscar la seguridad y protección de la mujer de hijos. Es muy probable que después de que la mujer, después de un abuso físico o de un episodio de violencia grave, es muy probable que desee salir de la casa y que entonces el varón trate de seguirla. Es importante también, no viene aquí, pero sí es importante decirlo, buscar que no se vaya a los lugares de siempre, es decir, que si siempre se ha ido a la casa de mamá, bueno, que en esta ocasión no lo haga, porque seguramente el varón irá a buscarla ahí. También tratar de hacer lo posible por brindarle seguridad a los familiares de siempre. La otra es ayudar a que tenga claridad cognitiva, concentración y juicio. Cuando la mujer está asustada es muy probable que no pueda pensar por sí misma. En ese sentido, nosotros le podemos dar el apoyo emocional y el apoyo para que ella tome las mejores decisiones. En ese momento,
en ese momento en el que acaba de ser víctima de violencia, es muy probable que no pueda escucharla, que no pueda tener un buen razonamiento de las cosas que le están ocurriendo. Bueno, a veces es importante que nosotros sirvamos como ese puente. La 5 es trabajar sesiones de estrés postraumático. Probablemente, eso tenga que ser atendido directamente por algún profesional de la salud, dígase psicólogo formado académicamente o algún médico, a buscar la solución para que ella y los niños tengan asesoría profesional adecuada. En algunas de las ocasiones va a requerir de medicamentos y ahí es donde nosotros no vamos a poder entrar. El estrés postraumático pues es para decirlo rápidamente, post-traumatic stress disorder o trastorno por estrés postraumático es una afección psiquiátrica que requiere de atención más especializada y entonces nosotros tendremos que buscar la ayuda clínica adecuada para la mujer y los niños que estén pasando por este trastorno. ¿Cuáles son las características de este trastorno? La persona tiene flashbacks, ¿sí? De repente recuerda la situación vivida, ¿sí? Tiene pensamientos catastróficos y está completamente en un estado de alerta total. Es muy común que vamos a encontrar estos tres tipos de características en personas que sufren del trastorno por estrés postraumático. Es importante buscarles el apoyo y la canalización adecuada para tratar este trastorno en ese sentido. 6. Trabajar experiencias tempranas y procesos intrapsíquicos en relación con el abuso. Significa que de alguna manera tenemos nosotros que abordar en un momento determinado de la intervención, tendremos que abordar lo que ocurrió en el abuso, tendremos que hablar de lo que ocurrió y tenemos que estar capacitados para darle la contención emocional adecuada. La 7 es restablecer relaciones interpersonales. Este es uno de los pasos más importantes para las mujeres, es que se vuelvan a conectar con su grupo de ayuda, que se vuelvan a conectar con sus amigos, con sus familiares o las personas que inclusive con las que se les negó convivir durante mucho tiempo. Que restablezcan sus relaciones interpersonales y lo último, integrar el abuso y experiencias a la vida cotidiana significa perdono, pero no olvido. De alguna manera lo que le ocurrió a la mujer tiene que ser importante que ella lo recuerde, que lo nombre, que sepa qué es lo que ocurrió, que identifique a su victimario, es decir, a la persona que abusó de ella o que le dio violencia, para que estos patrones no se repitan. Aquí realmente la persona tiene que ser lo suficientemente fuerte como para no caer de nuevo en la situación que anteriormente vivió. Entonces esos son los 8 pasos de Leonore Walker. Espero que les sirva. Y bueno, pues ya lo tienen ahí en sus copias. Ahora, con respecto al nivel de riesgo. El nivel de riesgo es algo que nosotros evaluamos mucho en los centros de atención a la violencia. Y es una pequeña pirámide que ustedes pueden estar viendo ahí en su material, donde la parte de arriba se ordena de la parte de arriba a la gravedad y aquí a la frecuencia. O sea que, por ejemplo, tenemos varios niveles, ¿sí? Lo pueden ver si no lo alcanzan a ver acá al frente, que es muy probable que no lo alcancen a ver, véanlo por favor en su manual. Los micromachismos, por ejemplo, que son los que acabamos de ver, son altos en frecuencia, pero bajos en gravedad. Arriba de ellos está, por ejemplo, el abuso emocional, que es un poco más grave que el micromachismo, sin embargo, es menos frecuente, pero también es más grave. Aquí tenemos entonces la física, la psicológica y la violencia de tipo sexual. Como ya hemos visto, la violencia de tipo sexual es la violencia donde hay
Por ejemplo, relaciones sexuales no solicitadas o relaciones sexuales donde la mujer no accede. Y sí, es una violación. Tengo que insistir mucho en esto porque el hecho de que un hombre se case con una mujer no significa que deba poseerla o que sea una posesión sexual de él. Una posesión sexual de él. ¿Qué significa esto? Si hay violación marital, sí, cuando la mujer no quiere y el hombre la forza, se llama violación y hay que decirlo tal cual. La violencia psicológica, la violencia de los insultos, la violencia de la amedrentación, la violencia física, que es la violencia de los golpes, la violencia del maltrato, del jalón de pelo, te tiro de las escaleras, la violencia emocional, ¿sí? Que es la violencia del estarla denigrando, del estarla comparando constantemente, y los micromachismos que acabamos de mencionar. Diferencias entre la emocional y la psicológica. La psicológica, digamos que ya está instalada, y la emocional es la que se da día a día. ¿Sí? No es lo mismo que todos los días te estén diciendo gorda a que entonces tú ya te sientas deprimida porque todos los días te dijeron tal cual. Digamos entonces que esta es consecuencia de esta. Si tienen más dudas podemos aclararlas en línea, pero la emocional es la que se da a diario. La psicológica es la que ya está instalada y es irreversible. Es cuando ya la mujer se siente, todos los días le dijeron gorda y entonces ve un vestido pequeño y ya se siente mal por esa situación, por no podérselo poner. Ahora, en la que sigue, ¿qué es la violencia hacia las mujeres? El sistema DIF estatal en Nuevo León, México, la define como cualquier acción u omisión basada fundamentalmente en su género. Sí, vamos a hacerlo cachitos, es una definición algo compleja. Cualquier acción u omisión significa que puede ser algo que haces o algo que dejas de hacer, ¿sí? Basada fundamentalmente en su género, significa que de alguna manera las cosas que haces o dejas de hacer son en función de que es mujer. Dice que le causa daño o sufrimiento psicológico, físico, sexual, patrimonial, económico o la muerte. Empezamos. Daño o sufrimiento psicológico. Ya sea que haya un daño irreversible o la persona sienta que puede ocurrir daño. La diferencia entre daño y sufrimiento es, por ejemplo, tú te raspas y la cortada es el daño, el sufrimiento es el dolor que te causa. Entonces, igual a nivel psicológico, el daño es la herida emocional que tengo y el sufrimiento psicológico es el pensar que lo tengo o el pensar que me lo puedes hacer. Entonces, sí hay una diferencia entre el daño y el sufrimiento psicológico. El sufrimiento también en el ámbito físico, estoy hablando del golpe en sí o el sufrimiento que me da el golpe, porque el golpe se me puede quitar, pero el sufrimiento emocional que me causó no necesariamente. El sexual, patrimonial, económico o la muerte. Y bueno, viene un cuadro explicando más abajo en su material los tipos de violencia. Está la psicológica, insultos, silencios, abandono, amenazas o abusos de autoridad. La física, que son golpes, pellizcos, bofetadas, quemaduras, heridas y patadas. La sexual, que es la violación, los tocamientos, el hostigamiento o la pornografía, cuando la persona no está de acuerdo en verla. La patrimonial son destruir objetos o quitar el salario. Y la económica, que es, por ejemplo, no cumplir con la pensión alimenticia. Y hay varios sinónimos de violencia que me gustaría que evaluáramos. Violencia es debilitar, cortar, humillar, lastimar, incapacitar, agraviar, perjudicar, afectar, denigrar, lesionar, incomodar, destruir, fracturar, deteriorar, golpear, insultar, mutilar, vulnerar, ofender, inutilizar, herir, devaluar, dañar, doblegar, mortificar, torcer o ultrajar. Todos esos son sinónimos de lo que significa la palabra violencia o cómo se puede manifestar la violencia en distintos actos, en distintas maneras. Vámonos con algo que me parece bastante importante, que es el llamado ciclo de la violencia. ¿Sí? En el ciclo de la violencia, ustedes pueden ver en su material
que básicamente se compone de tres grandes momentos. El momento de la tensión, el momento de la explosión. En su texto se llama episodio agudo. Es exactamente lo mismo. Y el periodo de luna de miel. Y como es un ciclo, se repite. Primero que tenemos que entender y hacerle entender a nuestras mujeres y también a nuestros hombres es que la violencia es un ciclo, significa que se va a repetir y que se va a repetir muchas veces en espiral. En espiral significa que lo que hoy empieza como un golpe, probablemente si se deja crecer va a terminar como un intento de homicidio o como un homicidio. Lo que hoy inicia como un insulto, después se va a convertir en una ofensa grave y después se va a convertir en una situación muchísimo más lamentable. Algo que tenemos que entender con respecto al ciclo de la violencia es, primero, que es un ciclo que tiende a repetirse y que a pesar de que tiene fases definidas, van a comenzar, o en la gran mayoría de los casos, se repiten en interminables e innumerables ocasiones. ¿Sí? Vamos a empezar con el periodo de tensión, que es el menos identificable, pero es el que más dura, el que más tiempo dura. Aquí, chequenlo por favor también en su texto. Dice, en el ciclo de tensión el agresor se queja constantemente, trata de aislar, reitera y condiciona el cariño, insulta, tiene cambios de humor, toma alcohol, se droga, amenaza, critica y destruye propiedades. Aquí es la violencia diaria. Aquí el varón ejerce una violencia diaria, ¿sí? Empieza a sentir, empieza a hacer sentir pesado el ambiente. De alguna manera es la única manera en la cual él puede expresar su malestar. Desafortunadamente así es por cómo fuimos o por cómo fueron criados muchos varones. Como no tienen la capacidad de hablar directamente de las cosas que le molestan, pues hace cosas para hacer sentir mal a los otros. Entonces es bien común que en el periodo de tensión el hombre esté emborrachándose o ponga música a todo volumen o le haga sentir a la otra persona mal, que le grite, está muy áspero. Entonces, ¿qué hace la mujer? Acepta, intenta calmarlo, se mantiene alejada de amistades y familiares, mantiene callados a los niños, tiene conducta retraída, trata de justificarlo, tiene sentimientos de inquietud, le cocina su plato favorito, hay tensión y ansiedad. Entonces, como esta persona diariamente está molesta y tampoco dice por qué, pues esta persona trata de calmarlo porque sabe qué es lo que sigue, sabe que en cualquier momento va a haber una explosión y un episodio, en su texto viene manejado como un episodio agudo. Entonces tenemos al agresor que durante la etapa de tensión está haciendo que los otros también se sientan tensionados y la mujer y los agredidos, en este caso los niños, sienten que papá en cualquier momento va a estallar. Por eso se llama periodo de tensión. Es como un globo muy inflado que en cualquier momento puede explotar. Entonces, ¿qué es lo que hace la persona? La víctima trata de manejar la situación porque trata de, o dentro de sí, llega a creer que ella es la culpable de los cambios de humor del varón, porque así se lo inculcaron desde muy pequeña. La fase de explosión o del episodio agudo es la fase ahora sí del golpe, es la fase ahora sí del estallido. Aquí, por ejemplo, en el episodio agudo, el agresor directamente humilla, abusa verbalmente, golpea, viola sexualmente, estrangula, usa armas o inclusive puede llegar a matar. Aquí en el episodio agudo viene ahora sí el golpe, ahora sí viene la situación de grito desenfrenado, es un periodo muy corto de tiempo, usualmente son horas o inclusive minutos, donde toda esta tensión revienta. Entonces, por otro lado, la mujer trata de calmarlo, le da por su lado, se defiende o busca protección, se apoya en vecinos y familiares, llama a la policía, acude al médico, busca asesoría legal y psicológica o se va. De alguna manera, ella actúa
o ya sea tratando de calmarse o replegándose o retirándose, rara vez lo enfrenta. Recordemos que hay una situación de desigualdad física, desafortunadamente. La víctima no puede hacer otra cosa más que replegarse o tratar de defenderse o huir. Y lo mismo ocurre con los niños. Hay una situación de vulnerabilidad. Por último, y después de esta explosión, pues ahora sí la tensión baja completamente y viene un periodo que se llama luna de miel. Esto es importante que nuestras mujeres y nuestros hombres logren identificar este periodo, porque es el periodo del falso cambio. ¿Por qué el falso cambio? Porque ahora sí, del lado del agresor, vienen las promesas de cambio. Ahora sí, dice, lo siento, le envía flores, voy a ir al psicólogo, vas a ver, las cosas van a cambiar, ahora sí me voy a acercar a la iglesia, ahora sí vas a ver que voy a ser un buen hombre, discúlpame, te quiero mucho. Niega ruega perdón, promete que no va a volver a hacerlo, declara su amor, llora, lo que llamamos la lágrima masculina, envía flores, visita a sus familiares, etc. Desgraciadamente la víctima acepta quedarse, retira la demanda, acepta que él regrese, intenta detener todo proceso legal, hace citas con el terapeuta, se siente contenta y con ánimos de nuevo. Desafortunadamente, la luna de miel es un periodo de relativa duración, puede durar una semana y entonces vuelve de nuevo el periodo de tensión. Vuelve de nuevo a mostrar su cara. La mujer llega a sentir, es que estamos bien, mejor prefiero aguantarme, y entonces vuelve a darle el periodo de tensión. Tenemos que hacerle consciente a nuestras víctimas, a nuestras mujeres víctimas de violencia familiar, que esto es un periodo recurrente, significa que se va a repetir muchas ocasiones si es que no se hace algo al respecto. Uno de los primeros requisitos para la desactivación del ciclo de violencia es hacerle saber a la mujer que es una situación de extremo riesgo para las mujeres, pues puede desencadenar en riesgos graves, en riesgos muy graves que pueden llegar a ocasionar incluso la muerte o la pérdida constante o la pérdida de alguna de sus integridad física. Ahora bien, es común que la mujer que ha sido víctima durante muchos años de violencia familiar sufra algo que nosotros llamamos el síndrome de la mujer golpeada. También le llamamos el síndrome de Wendy la de Peter Pan. ¿Por qué? Porque de alguna manera la mujer golpeada siente la obligación de ayudar al otro, ¿sí? Dentro del síndrome de la mujer golpeada, la mujer, aparte de perdonar las situaciones de violencia del marido, siente que es su obligación aguantarlo y siente que es su obligación cambiarlo. Es una situación bastante lamentable donde muchas mujeres se ven atrapadas. También estas mujeres manejan un alto nivel de ansiedad con hiperexcitación, excitación en el sentido en el que siempre están alerta, entonces escuchan un ruido repentino y la mujer siente que es el hombre que está buscándola. Hay muchos niveles de depresión, la mujer empieza a dejar de hacer cosas que le gustaban, empieza a dejar de realizar situaciones que le agradaban. ¿Por qué? Porque está sufriendo estas características de síndrome. Entonces, hay hiperexcitación en el síndrome de la mujer golpeada. Hay un sentimiento de responsabilidad hacia el hombre, o sea, que se siente responsable de lo que haga el hombre. Hay ansiedad, hay depresión, la mujer se siente triste, incluso en muchas ocasiones inexplicablemente, ¿sí? Hay negación, la mujer niega completamente que esté ocurriendo algo, ¿sí? Hay evitación, la mujer no quiere hablar del tema bajo ninguna circunstancia. Es importante respetar el silencio, sin embargo también hay que hacerle ver que estamos
interesados en su desarrollo. Y por último hay flashbacks, que son los recuerdos intrusivos de los incidentes traumáticos. Son el síndrome de la mujer golpeada. Podemos ver, lo más evidente es la ansiedad. O sea, la persona está ansiosa, está completamente deprimida y tiene flashbacks. Son los tres. Coincide mucho el síndrome de la mujer golpeada con el síndrome de estrés postraumático. Post-traumatic stress syndrome. Lo van a encontrar mucho en la literatura, sobre todo de habla inglesa, con estas 4 letras, PTSD. Post-traumatic stress disorder. Muy bien. Si identificamos que realmente una mujer puede solicitar ayuda, ¿y por qué? Se pueden preguntar, ¿por qué fue más corto el tema de la mujer? Es algo muy sencillo. Culturalmente la mujer es más probable que una mujer salga a buscar ayuda o se acerque con alguna vecina o le exponga sus dificultades al pastor o la pastora de su comunidad. Es más probable que ella lo haga a que el hombre lo haga. Por lo tanto, con la mujer se trabaja muchísimo más sencillo los temas de violencia porque ella sí está acostumbrada de alguna manera y tiene más disposición a recibir ayuda y consejo. En cambio el hombre no. El hombre es como un pez enjabonado. Es muy difícil, se escapa rápidamente. Y la mujer no. Hay que ayudarle a identificar cuando está viviendo situaciones de violencia y hay que brindarle las herramientas adecuadas para que ella misma pueda salir de esto. Bien, vamos a hacer un pequeño receso. Continuamos para concluir con el tema de abuso y maltrato infantil. Y bueno, continuamos, vamos a un pequeño receso y regresamos en un momento.